Muy buenos días tengan todos ustedes, queridos hermanos. Dios les bendiga grandemente. Que la paz del Señor esté con ustedes y con su espíritu. Gracias, Señor, te damos por este tiempo que nos has permitido llegar, donde estamos finalizando un año más que se cumple para el siglo venidero, Señor. Te damos gracias, Señor, por ese tiempo. Que tu palabra no regrese vacía, sino que regrese en 80, en 100, un tanto por ciento, Señor. Y que haga esa con de persona en quien puede confiar, ¿verdad? Dios ha tratado de hacer contacto con nosotros de alguna forma personal, ¿va? Y a pesar de que no tenemos conocimiento del Señor, bueno, en mi caso ya, pero en el mundo no, pues Él ha estado siempre cerca de nosotros, ¿va? Y siempre con palabras, siempre ha tenido un contacto personal, ¿va? Y el ejemplo más grande que nos dio para que nosotros lo viéramos fue el entregar a su hijo en la cruz, ¿verdad? Y es un pacto para que nuestros pecados fueran perdonados y ser una nueva vida y ser una nueva criatura, ¿verdad? Porque el Señor nos da esta nueva vida simple y sencillamente porque en el mundo terrenal que estamos en anonimato. La palabra anonimato significa que no conocemos de Dios, que estamos en el olvido de Dios, ¿verdad? Realmente a lo que nosotros le llamamos Dios pues fue esos ídolos, un montón de estatuas, llaveros, un montón de pues lo que colgamos en nuestra puerta, pedazos de madera, qué sé yo, o damos la espalda, por ejemplo, en este tiempo, donde pues estamos celebrando costumbres que nada tienen que ver con Dios, ¿verdad? Y que, según dice la gente, que pues que esas costumbres son adquiridas por sus padres y luego aquellos padres por sus padres, pero son caminos erróneos y que no te conducen a Dios. Ahí en este día también ponen ofrendas, qué sé yo, comida, pero pues quién se lo va a comer más que nosotros, ¿no? Pues realmente el Señor dijo que hay una línea de separación entre vivos y muertos, ¿verdad? Entonces cuando Dios nos habla así, también trata de hacernos entender que hay un contacto personal en nosotros, ¿verdad? Y por eso es que dio su Hijo, de Jehová de los ejércitos, para que nuestros pecados fueran perdonados, ¿va? En forma personal. Dios siempre ha querido estar cerca de nosotros, por ningún motivo dejarnos desamparados, ¿va? Siempre cuando tenemos una adversidad vamos en busca del Señor, ¿verdad? Pero no es necesariamente que nada más cuando venga la adversidad, sino que antes de que venga la adversidad nosotros tenemos que ir en busca del Señor, dice, porque hay una parábola que dice de las 10 vírgenes, donde 5 eran prudentes y 5 eran insensatas, ¿va? Y cuando estaban todas juntas, empezaron a cabecear y qué sé yo, se empezaron a dormir. Y cuando vino el novio, el Señor Jesucristo, pues las otras 5 no tenían el aceite. Les faltaba ese aceite de preparación, de aceptar al Señor, ¿va? No eran prudentes, eran insensatas. Tienes que ser prudentes antes de lamentar, tenemos que saber que prevenir, dicen por ahí, ¿no? Entonces el Señor Jesucristo pues a la hora de venir pues se llevó las 5 prudentes y las insensatas pues lógicamente se quedaron afuera, ¿va? Es por eso que hoy el Señor está ofreciendo tiempo, un contacto personal, un tiempo de preparación
dijo que en estos últimos tiempos se predicaría su evangelio, que es el cristianismo, el verdadero evangelio, ¿va? No con base a una religión, sino con base al poder espiritual del Señor Jesucristo. Todas las religiones que son doctrinas humanas, por ejemplo el Papa que luego quiere hacer subir, queda totalmente fuera de la obra de Dios, ¿verdad? Simplemente aquí lo que vale es el evangelio espiritual del Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, en este tiempo el Señor está permitiendo un contacto personal. Va a existir ese contacto personal cuando Él venga por los suyos también, y lo van a ver, y unos también en el fin del siglo lo van a ver, pero van a ir a condenación, ¿verdad? Entonces, en este tiempo lo que el Señor está permitiendo es un contacto de preparación personal y que tengamos una relación personal con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, déjenme explicarle esa parábola, pues aquellas no estaban preparadas, y entonces las vírgenes prudentes le dicen, no, pues vayan allá donde venden, va, para que puedan obtener el aceite, ¿verdad? Y cuando ellos les dijeron vayan, se aparece el Señor Jesucristo, que es el Rey de Reyes, va, y vino por los suyos, ¿verdad? Lógicamente, cuando tú no tienes una preparación y no has entregado el corazón, pues lógicamente el Señor sabe qué estás pensando, ¿va? Algo que no lo has entregado, ¿verdad? Entonces, cuando una persona quiere, o sea, dice, no, pues, quieren seguir a Dios, pero si el corazón no está dispuesto, el espíritu quiere, la carne no quiere, pero si el corazón está dispuesto, la clave es que estás adentro y vivirás para siempre. Detalle que aquí luego a veces nos guiamos por nuestros pensamientos y los pensamientos se quedan atrás. Los pensamientos no cuentan para Dios, cuenta el arrepentimiento de corazón. Muchos dicen, dice el Señor, dice, este pueblo me alaba de boca, pero de su corazón están lejos de mí. ¿Verdad? Pasa con estos que ahorita están haciendo, que alabando la muerte y diciendo cuántas cosas, se disfrazan. Ahorita están allá y a poco rato ya van al catolicismo y diciendo que adoran al Señor. Error, sino que están cavando su propia tumba, porque en el catolicismo, lo que es el Vaticano, Dios la ha llamado que es la ramera. ¿Por qué? Porque se ha prostituido con las naciones en política, en corrupción, en todo lo que se llama terrenal, ¿verdad? Entonces, aquí nomás lo que cuenta es que tú te arrepientas y entregues tu espíritu al Señor para que Él pueda tener un contacto personal contigo, ¿eh? Entonces, siempre Dios ha estado cerca a base de contacto personal. ¿Y por qué contacto personal? Porque el Señor Jesucristo, cuando nació, pues fue engendrado en el vientre de María, una persona como cualquiera de nosotros, pero que se arrepintió y que no tuvo pecado, ¿verdad? No, pero no hacía milagros, ¿verdad? Como lo hace llamar la gente, no hacen milagros, solamente es la creencia irónica, la creencia de ignorancia que tiene el ser humano, pero real no es lo correcto. Eh, pues no nos ha dejado desamparados, ¿va? Él es como la gallina que llama a sus pollitos y los cubre con sus alas, ¿verdad? Entonces que el Señor nos da una protección, nos brinda una protección para estar conforme a la voluntad que Él nos da y que quiere que obedezcamos y que vayamos por ese camino, ¿va? Entonces nuestro Señor no nos ha dejado desamparados. ¿Por qué no nos ha dejado desamparados? Porque nos dio la tierra, nos dio el cielo y habitamos aquí en algo que no es nuestro, ¿va? Que solamente es de Él y que lo ha creado. Nosotros somos extranjeros, ¿verdad? ¿Por qué extranjeros? Porque aquí nacemos, aquí vivimos y aquí morimos, ¿no? Como dice su palabra, polvo eres y en polvo te convertirás, ¿verdad? Entonces, más que nadie, pues Dios es omnipotente, a Él no se le puede ganar. Nosotros no somos nada al lado de Él, pero sí podemos tener como siervos, como hijos de Dios, un contacto personal con Él, ¿verdad? Imagínense, yo le voy a decir una cosa, esos endemoniados ahorita que andan por allá y que andan disfrazando, que van en contra del plan de Dios.
¿Están cerca de Dios? ¿Tienen un contacto personal con Él? No, tienen un contacto personal pero con Satanás, con todo lo que hacen, con toda la diablura, con todo el pecado que hacen, ¿verdad? Y sencillamente están entregando a sus hijos, ¿verdad? El juicio no, tal vez no les va por sus pecados, pero realmente también les va a tocar a sus hijos, porque Dios dice que visitará la maldad en la primera generación, segunda generación, tercera generación y cuarta generación. Estamos hablando de abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, qué sé yo, parientes, qué sé yo, hasta más atrás. Entonces Dios visitará la maldad. Y sobre eso va a hacer su juicio, ¿verdad? Y desafortunadamente el que no se arrepienta, pues lógicamente no va a entrar al reino de Dios, el reino de la vida, donde se va a encontrar, donde tanto no se puede encontrar el nombre tuyo en el libro y tanto como el que se va a encontrar, ¿verdad? Eh, de toda adversidad y al mostrarnos esos ejemplos, Dios nos está mostrando que tiene un gran amor por nosotros, ¿verdad? O sea, no, ese gran amor, pues no, nos quiere decir que no nos ha dejado desamparados, que todo lo que ha creado, árboles, qué sé yo, agua, sol, nos dio para que nosotros nos pudiéramos sostener en este elemento llamado tierra y procedamos en nuestras actividades. Pero también así el Señor nos pide que hagamos una ofrenda, que sigamos sus caminos, por eso dejó los 10 mandamientos: no matarás, no robarás, no adulterarás, no serás la mujer de tu prójimo, ¿verdad? Tú tienes que ir por un camino limpio y ser santo, ¿va? No como el mundo, como lo terrenal, como lo supone el diablo, que siempre ha querido ir en contra del plan de Dios y hacer una mentira engañosa, hacerla verídica, hacerla como si fuera realidad. Por eso es que existe tanta maldad, tanto sexualismo, tanto esto, porque las cosas sociales que hoy se están viendo, el Señor Jesucristo ya las había predecido que esto iba a pasar. Pero a pesar de eso, Dios tiene un contacto personal con nosotros para que nosotros prosigamos a un arrepentimiento de corazón, no con base en nuestros pensamientos, no conforme a lo que nosotros pensamos, porque recuerde usted que cuando morimos ya nada sabemos, hay una línea que nos separa entre los vivos y los muertos, ¿verdad? Nuestros pensamientos están muertos, nada tenemos conocimiento de lo que se hace debajo del sol y la luna, ¿verdad? Y pues tiene un gran amor por nosotros, pues imagínense, nos dio la vida, nos dio todo lo que hoy tenemos, se siente complacido, ¿verdad? Se siente complacido con nosotros. Ahora nosotros no nos vamos a sentir complacidos si le adoramos y le damos toda la honra a Él. Pues claro que sí, porque es la paz. La paz, como dice Él, no la da como la da el mundo, sino es como Él la da, una paz espiritual, una paz que solamente Él la puede dar. Él es el único, ¿verdad? Entonces, dice que mira lo que he creado por ti, todo lo que he hecho por ti, y a quién iremos, ¿verdad? Entonces, ¿a quién iremos? Entonces, cuando venga una dificultad, ¿a quién iremos? A nuestro Padre. ¿De dónde vendrá nuestro Padre? Del cielo, ¿verdad? Porque Él está en el cielo y por eso es que se dice también que tenemos que tener todos los ojos puestos en Jesús, ¿verdad? Porque posiblemente, ahora sí que de ahí viene nuestro socorro. Cuando Él fue resucitado, ¿de dónde vino el socorro? Dios lo liberó de la crucifixión, de la cruz, y el socorro vino de Dios, ¿verdad? Resucitó al tercer día, del verdadero Padre que es Jehová. Cuando fue bautizado, ¿de dónde vino el socorro? El Espíritu Santo de Dios vino a Él, bajó en forma de paloma y vino a Él, ¿verdad? ¿De dónde vino el socorro? Del cielo, ¿verdad? ¿Y a quién iremos si no es a Él? Querido hermano, cuando tengamos alguna necesidad, ¿a quién recurriremos? ¿A quién? ¿Verdad? Pues muchos creemos que un ídolo nos va a hacer un milagro, nos va a hacer esto, pero su palabra dice que no escuchan, no oyen, tienen ojos pero no ven, tienen pies pero no caminan. Cuando se crea en el tipo de la idolatría, estamos en un sistema de anonimato. ¿Qué es la palabra anonimato? Como dije, Él no conoce de Dios,
sino que depositamos nuestra confianza, nuestra fe en algo muerto, en algo que no te va a funcionar, ¿verdad? Como hoy igual, ponen igual todo eso, piensan que vendrán, pero como le dije, ya los que están muertos y más en pecado, pues ya no vienen, ya quedan distanciados del todo lo que se hace aquí, va. Entonces dice, de alguna creencia, de alguna costumbre, dígame hermano, ¿de dónde vendrá nuestro socorro, va? Pues de una creencia, pues lógicamente, pues es, como digo, una ignorancia, va. Es una costumbre que nada tiene que ver con Dios, va. Entonces, ¿de dónde vendrá nuestro socorro? Más que de Dios, ¿verdad? Pues de lo más alto del cielo, oraba en el monte, oraba al Padre, ¿verdad? Y dijo, si es posible, Señor, aparta este trago amargo de mí y que se haga tu voluntad. Él lo que hacía es obedecer la orden de Dios, ¿verdad? Lo que el Señor, Dios Padre Jehová, tenía planteado para que el Señor Jesucristo lo cumpliera, ¿verdad? Entonces, la obediencia es una parte fundamental en nuestra familia, en nuestros hijos, y eso forma parte de nuestros valores, de nuestra vida, ¿verdad? Por eso es que hay que conocer también qué significa la obediencia, el amor, la perseverancia, ¿verdad? La fidelidad, ¿verdad? El amor, muchos creen que el amor es una relación de, pues, cuando estás teniendo sexo y todo eso, con tu pareja, eso no es el amor se disfruta y se goza y se entrega apasionadamente. Hay varios tipos de amor que se demuestran a la pareja, a la conyugal, a la familia, y el amor principal, que es el amor a Dios. El amor a Dios siempre es alabarle en todo momento, de día o de noche, en tu trabajo, donde es, ¿verdad? Y estar velando, siempre y cuando entregues el corazón. Esa es una parte de amor, un tiempo que tú le dedicas a Dios, ¿verdad? Sencillamente Moisés también hacía eso, ¿verdad? Iba a orar en un lugar secreto, iba a la montaña, qué sé yo, el Señor Jesús iba a la montaña, ¿verdad? Pero a veces no es necesariamente ir a la montaña. Allí, el lugar donde te encuentres, dice el Señor, ora a tu Padre en secreto y Él te recompensará en público, ¿va? Entonces, esa es una parte del amor que se funde hacia Dios, ¿va? Y ese amor lo tienes que demostrar en tu familia, qué sé yo, en todas partes, independientemente de la persona que te vayas a topar, qué sé yo, amigo, qué sé yo. ¿Por qué? Que la persona no conoce de ese verdadero amor. La persona siempre vive en el anonimato, vive en la altanería, vive en la insolencia, vive en el pecado, qué sé yo. Entonces uno, como parte cristiana, tiene que ser el ejemplo para que esa persona se fije que no somos parte de su grupo, sino que está mal en su error, ¿verdad? En sus pensamientos, en sus hechos, en su forma de actuar. Pero ahí también estamos teniendo un contacto personal con aquella persona. Realmente es el contacto personal que nosotros llevamos, es lo que el Señor nos está dando también, como su contacto personal con nosotros, ¿va? Y he puesto los ojos en el Jesús, ¿por qué? Porque Él es el Dios y el Hijo de Dios. En Él podrán, mirándolo, ¿va? Arriba, pasa de mí este trago amargo. Pues a veces pues tenemos que pasar esa dificultad, ¿va? Tenemos que pedirle al Señor que pues, nos libere de esa adversidad, ¿va? No sea mi voluntad, ¿va? Jesús tenía o tiene un contacto con el Padre, ¿verdad? Así como ustedes tienen un contacto personal con sus hijos y ellos posteriormente pasan a ser padres, su tiempo que les correspondiente, porque pues también tienen una etapa de adolescencia, de niñez, y posteriormente llegan a una etapa de adulto, y es ahí donde tienen un contacto con la forma de ser padres con sus hijos, ¿verdad? Por eso es que hay que enseñarles los mejores valores, sobre todo los valores espirituales, mediante la fe del Señor Jesucristo, para que esos valores sigan dando fruto a un 80 y un 100% conforme a lo que el Señor nos da. Y dice, instruyanlo ya en su carrera para que cuando sea grande no se aparte de Dios.
Realmente pues esa es la preparación que le estamos dando a un niño para que cuando sea grande no se aparte de Dios, porque recuerde que lo que se vive aquí es terrenal, todas las costumbres, todo lo que se hace, bailes, qué sé yo, fiestas paganas, realmente nada tiene que ver con Dios. Por eso Dios dice, instruye al niño en su carrera para que cuando sea gran parte de Dios. Cuando llega la etapa en ese contacto personal que Dios tiene con nosotros, tiene que ser ya esa persona grande que le sirva a Dios, que ande en los caminos de Dios y no que ande en los caminos de la infidelidad, del adulterio, del robo, de la avaricia, ¿verdad? Del egoísmo, de la ira. A eso se refiere el Señor, por eso es que está previniendo antes de lamentar, ¿verdad? El Señor es prudente y nosotros también tenemos que ser prudentes, ¿verdad? Para no caer en el anonimato, porque el enemigo, el diablo, está ahí a la puerta, el pecado está ahí a la puerta, y si tú vas y lo buscas, lógicamente lo vas a encontrar, ¿verdad? Pero ¿qué hay que hacer? Hay que rechazar todo eso, ¿verdad? Eh, y a través de eso, de un contacto personal, vemos que cuando Jesús oraba, tenía un contacto personal, ¿verdad? Hablaba con el Señor y con Dios le respondía. Y lo dijo claramente cuando se bautizó, cuando fue bautizado por Juan el Bautista, porque Jesús también dijo que tenía que ser bautizado para que se hiciera la voluntad de Dios. Realmente Dios le dijo, este es mi Hijo amado en el quien yo confío, ¿va? Entonces, cuando él estaba hablando, le estaba dando una responsabilidad, le estaba dando un propósito a que había venido y una confianza en el cual Dios Padre Jehová estaba depositando para que él fuera la cabeza principal mediante un contacto personal que ellos tenían para la salvación del ser humano, ¿verdad? Porque realmente Dios Jehová sabía que desde un principio, cuando Satanás se rebeló en contra de Dios, lógicamente el ser humano fue contaminado a través de la mujer que el diablo le puso una trampa y cayó la mujer. Entonces desde ahí se genera también un contacto personal, pero ahí en base para el pecado. Ahora también se genera un contacto personal, Dios dándonos esta oportunidad para una vida eterna, ¿va? Jehová el verdadero Padre, ¿verdad? Que es el verdadero Creador, el que formó todo esto, el que nos formó a ti y a mí, y estamos hechos a su imagen, no en base a una ciencia humana, sino estamos haciendo hechos a su imagen en una ciencia de Dios, ¿verdad? La ciencia de Dios habla de la tierra, el sol, qué sé yo, todo lo que ha puesto. Y la ciencia humana, pues lógicamente nunca va a llegar a lo que es Dios, ni nunca podrá descubrirlo, ¿verdad? Nunca la ciencia humana va a poder hacer el sol, la luna, la tierra, qué sé yo. Nada de eso, ¿verdad? La ciencia humana hace cosas, pero conforme al conocimiento. Entonces mantenían una conversación, ¿verdad? En todo tipo de oración que se hace, Jesucristo y el Padre tenían una conversación, un contacto personal, así como nosotros también hacemos una oración. Tenemos un contacto personal en nuestras oraciones, suben al reino de los cielos, ¿verdad? Realmente pues está hablando de un sistema espiritual, no un sistema de religión o de doctrina humana, un sistema subliminal espiritual que sobrepasa todo entendimiento humano, ¿va? Por eso es que realmente pues casi no, yo como lo digo, no me gusta anteponer la palabra de Dios en los humanos, porque Dios sabe que es lo que está pensando el ser humano, y el castigo puede ser peor para aquella persona, ¿verdad? Porque es una persona necia que vive en el anonimato y no logra. Y tienen oído, tienen boca y no hablan, ¿verdad? O sea, el no hablar, a veces tener la boca, no hablar la palabra de Dios, o no queremos hablar la palabra de Dios, ¿verdad? Y entonces, vemos cómo nuestro Señor
tiene un contacto personal con Dios y Dios nos ha hablado en estos tiempos de distintas maneras, ¿va? Mateo 24, vamos a dar nuestros pergaminos en nuestra Sagrada Biblia, que fue escrita hace 1500 años por varios profetas, pero a través de un contacto personal, como el Señor se los fue dando, no con base a los pensamientos del ser humano, pero antes quiero decirle que esos profetas estaban entregados a Dios, por eso es que Dios se les fue revelado la palabra de todo el acontecimiento que iba a suceder, tanto en la primera generación, segunda generación y tercera generación. Dios habla en contacto personal con ellos, ¿verdad? Y en aquellos tiempos, en Mateo 24 dice en el versículo 3, sus discípulos le preguntaron que cuándo serían las señales del fin de este siglo, del fin de esta humanidad, ¿va? Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas, ¿verdad? Y qué señal de tu venida, ¿va? Del fin del siglo. Cuando ellos están a señal habrá de estas cosas, ¿verdad? El Señor dijo que habría señales en la tierra, ¿verdad? Y en el cielo, ¿verdad? Hoy estamos viendo los aviones de Israel, de Rusia, Ucrania, que están combatiendo en una guerra tecnológica con misiles, ¿verdad? Estamos viendo ya el domo de hierro que puede destruir los misiles, ser contactados, ¿verdad? Y así como lo dije la vez pasada, que en base a la tecnología que se ha implementado, como lo había dicho, a través de un sistema a nivel general. Entonces así es esto, ¿va? Entonces, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida, va? Del fin del siglo. Entonces, cuando dice qué señal habrá de tu venida, significa que hubo una primera vez que vino el Señor Jesucristo cuando fue crucificado y que va a haber una segunda vez. O sea, va a tener un contacto personal con el mundo. No va a estar por minutos, ni tiempos, ni solo va a ser segundos donde se parará en la nube y de ahí llamará a los que se han arrepentido, vivos o muertos. Los que han entregado en su corazón, que están muertos ahora están durmiendo debajo de la faz de la tierra. Esperan el principio para que Dios los llame y su nombre se haya escrito en el libro de la vida. Pero los que no, los que han muerto y se han ido a una religiosidad, ¿verdad? Pues simple y sencillamente su vida ha pasado y van directamente a ser juzgados, ¿va? Por eso dice su palabra que dos estarán en el campo, uno será juzgado y el otro será quedado. Y los que estén físicamente vivos vendrán la prueba y serán atormentados, ¿verdad? Entonces, realmente Dios nos da un propósito para que tengamos la oportunidad de aceptarnos, entrarnos a un arrepentimiento, no con base a una religión, no con base a un hombre, no con base a lo que hemos adoptado como sistema terrenal, sino lo que hemos adoptado como espiritual. Realmente Dios nos tiene un propósito, un camino perfecto. Ningún ser humano es perfecto. ¿Por qué lo va a decir? Porque todos tenemos errores y todos, dice Dios que hemos estado alejados, destituidos de la gloria de Dios. Por eso es que Dios nos da una oportunidad para seguir avanzando en el camino de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando nos habla de una segunda venida, es un contacto personal que Él tendrá con base a nosotros, ¿verdad? Con base a lo que Él nos ha propuesto, ¿va?
porque dice, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y muchos se engañarán. Cuando Él nos expresa estas palabras, nos está diciendo que muchos se van a disfrazar que van a ser el Cristo, van a ser profetas falsos. Va a haber un tiempo que viene más adelante y que va a haber una confusión para tratar de alejar al mundo de Dios, ¿verdad? Y oréis de guerras y rumores de guerras, como ahorita estamos viendo en Israel, las guerras que se están dando por el control territorial, el control entre Gob significa gobierno chico y Magog significa gobierno grande, porque son claves que utilizan los gobiernos, ¿va? Magog significa que es una nación que está unida por varios países y hacen un reforzamiento para combatir a sus enemigos. Ahora Gob, la palabra Gob es un sistema de gobierno chico, supongamos ahorita Rusia que está unido con Corea y otras naciones que son el medio persa, siempre van a estar en guerra, porque así está dispuesto hasta el fin del siglo. Realmente ahí también estamos teniendo un contacto personal, ¿verdad? Porque se eleva nación contra nación y reino contra reino. Por ejemplo, aquí estamos viendo un ejemplo, otro contacto personal. Estamos viendo un reino que son los de Hamas contra una nación que es Israel, combatiendo en guerra. Pero es una señal que también Dios la había pronosticado, ya profetizado, y que se tiene que cumplir, ¿ah? Para que proceda lo que tiene que proceder. Realmente, realmente es una señal que se tiene que proceder. Entonces tiene que proceder y se tiene que cumplir, pero estamos viendo un ejemplo que también hay un contacto personal entre una nación y un reino. Un reino que son los de Hamas. Hay muchos reinos que son los talibanes que están ahí reunidos en todo lo que es la parte de Turquía y que siempre van a ir en contra de la nación, pero de Israel y otros países, pero realmente así es el contacto personal también que se tiene. Realmente pues así es el contacto, ¿verdad? Así también nuestro Señor Jesucristo va a tener un contacto igual con nosotros en su segunda venida, ¿verdad? Está establecido que así va a ser, ¿verdad? Así como también estos que se ponen, se disfrazan, tienen un contacto personal y a la muerte, ¿verdad? Pero sin saber que eso los genera un juicio, ¿verdad? Entonces vemos que también es así. Otro tipo de canal, pero a pesar de todo, el contacto personal que Dios nos ha permitido es el Señor Jesucristo, ¿va? Y todo esto será principio de dolores, ¿va? Entonces, que estamos viendo ahí también un contacto en la tierra que es el principio de dolores, ¿va? Estamos viendo todo eso, las guerras, y de las guerras se generan pestes, hambres, como ahorita lo estamos viendo en Acapulco, ¿verdad? Muchos dicen, es que la naturaleza nadie se puede oponer, pero realmente nos por quién fue creado la naturaleza, ¿va? Y por qué está pasando todo lo que está pasando. Ahora, en vez de apoyar todos los demás, pues preferimos ir a adorar a la muerte gastando hasta lo que no tenemos, ¿verdad? Y aquellos ahí de verdad están viviendo lo terrorífico, la muerte. Y después de eso, ¿qué vienen? Las tempestades, las hambres, incluso perdieron su casa, perdieron todo, ¿va? Ahí es otro sistema de contacto personal, ¿verdad? Entonces hay varios sistemas de contactos personal, pero el principal es el Señor Jesucristo con la humanidad que nos ha dejado desamparados, ¿verdad?
por su atención, muchas gracias y que Dios me los bendiga grandemente. Le doy gracias a Dios por haber terminado esta palabra, esta enseñanza que cada día más el Señor nos está alimentando y el tiempo va avanzando hasta que se cumpla el fin de este siglo, ¿verdad? Ya rebasamos el milenio, que fueron los 2000 años, y ahora estamos por terminar otro año que es 2023, que trajo sus consecuencias, así como lo dije algún día, el 2022, que se iba con sus consecuencias, ¿verdad? Pandemias, qué sé yo, todo lo demás. 2023 se está yendo con sus consecuencias, huracanes, guerras, entre la guerra, rumores de guerras, qué sé yo, y lo que está por explotar, ¿verdad? Entonces estamos viendo algo, el principio de dolores en un contacto personal con la humanidad. Que Dios los bendiga grandemente y bendiciones a toda su familia.